La semana pasada comenzamos una serie nueva, nuestra serie dominical. Ahora es Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda? Y hoy es el primer tema, ya tuvimos la introducción. Recuerden que el Señor Jesús le dice a los escribas, a los fariseos, a los intérpretes de la ley: a ustedes les parece que en las Escrituras se encuentran la vida eterna, pero lo único que hacen es hablarles de mí, llevarlos hacia mí, que me vean a mí para que me puedan reconocer a mí. En las Escrituras estaba anunciado este Redentor, este Hijo de Dios que vendría a rescatarnos de la condenación y de la maldición que había sobre el hombre por causa del pecado. Y toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no habla de otra cosa sino de Cristo como el medio por el cual el Señor iba a cumplir, ¿verdad?, su propósito eterno para darle gloria. Y para eso había que rescatar al ser humano que estaba bajo maldición por causa del pecado, ¿verdad? Es que vamos a empezar a ver muchos pasajes que nos hablan del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Hoy comenzamos. Y bueno, el primer tema es: Jesús es el que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿no? El que aplasta la cabeza de la serpiente. Si le da flojera escribir tanto, le pone la simiente de la mujer. Génesis 1, 26 al 28. Nos vamos a saltar algunas cosas. A mí el Génesis me super gusta, entonces puedo hablar un montonal de cada verso, pero pues no nos va a dar tiempo, ya sabemos. Así es que nos vamos a saltar el relato de la creación. Ya hablamos un poquito la semana pasada. En el principio, ¿verdad?, Dios hizo los cielos y la tierra. Y ese principio, el alfa y el omega, el principio y el fin, también es Jesús. Dice Colosenses que Dios hizo todo lo que existe por medio de su Hijo, ¿verdad? Todas las cosas son hechas por medio de Él, para Él, y las cosas existen porque en Él subsisten. Así es que bueno, Dios hizo los cielos y la tierra, y después, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, nuevamente vemos a Jesús, porque dijo Dios, y pues la palabra de Dios es Jesús. Los dichos de Dios se cumplen en Cristo Jesús, que es el verbo de Dios. Y luego dice: y vino la luz, ¿verdad? Y fue la luz, y la luz del mundo es Cristo. Así es que vemos en todo el Génesis, vamos a estar encontrando a Jesús por todos lados, pero hoy nos vamos a enfocar en esta simiente de la mujer, esta profecía. Desde ahí el Señor muestra su misericordia y su gracia al prometer un redentor para la humanidad después de que el hombre cayó y fue destituido de la gloria. Entonces, bueno, les platico un poquito. En el Génesis, una obra maravillosa de Dios, la creación. El Señor plantó un huerto, ¿verdad? Un huerto hermoso, el jardín del Edén, maravilloso, lleno de todos los árboles que daban delicias, ¿verdad? Los mejores árboles de múltiples colores, sabores y texturas para que el ser humano se deleitara. Y puso ríos y cascadas y todo verde y hermoso, porque había un rocío que se levantaba de la tierra y regaba la tierra para que todo estuviera hermoso. Y plantó Dios a una raza con imagen y semejanza de Él, el ser humano. Desde ahí vamos a arrancar. Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28, y dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué habla Dios así en plural? Bueno, porque es un Dios trino. En Dios hay tres personas con una misma esencia y una misma sustancia divina, que forman un solo Dios. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: hagamos a la raza humana, al hombre. Pero ¿cómo la vamos a hacer? A nuestra imagen, con capacidades para relacionarse con Dios, ¿verdad? Capacidades eternas, espirituales, para convivir con Dios, y que nos representen delante de esta creación maravillosa, que se encarguen de ella, que la gobiernen, que la dirijan, que fructifiquen y se multipliquen. Dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Para qué era esta raza? Para señorear. ¿Para qué fue hecho el hombre? Para señorear. Para eso Dios lo hizo a su imagen y semejanza,
para gobernar y enseñorear de la creación maravillosa que Dios había hecho. Dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios. Hizo al hombre con su mujer y los plantó en el huerto del Edén. Y los bendijo Dios, declaró bendiciones maravillosas para ellos. Una misión de gobierno, una misión de representar a Dios, enseñoreándose de toda la creación, ¿verdad? Los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Miren que para fructificar hay que madurar, hay que crecer para dar fruto, ¿verdad? Tienen que entender su misión, su asignación, el propósito para el cual fueron creados. Y multiplicaos. Vean nomás qué trabajo tan difícil le puso Dios al ser humano, llenar de chamacos la tierra, hermanos. Y de disfrute todo eso. Puede usted comer de todos los árboles, de todas las delicias que preparé, ¿verdad? Para ustedes. Se van a dedicar a gobernar y a enseñorearse sobre la creación que hice, ¿verdad? Recuerde que Dios hizo la creación en 6 días y descansó. Ya estaba perfecta la creación. Era una creación maravillosa y el hombre fue hecho al 6º día, por eso el 6 representa el número del ser humano. Y dijo Dios, descansemos porque todo lo que hicimos, todo lo que hice, es bueno en gran manera. Así es que ahora pone al hombre a enseñorearse de la creación, a gobernarla, a cuidarla. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread nuevamente en los peces, en las aves, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren, hermanos, esta creación tan hermosa, si ustedes leen con cuidado, dice dónde estaba, entre el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Donde posteriormente se levantó Babilonia, ¿verdad? En esta zona ahí. Y además dice que estaba llena de ríos que corrían piedras de oro, ¿verdad? Y era maravilloso. Este lugar, nunca ha existido otro igual, maravilloso. Y el hombre fue puesto ahí a disfrutar. Y luego hizo una pareja sin maldad, perfectos, que podían convivir con Dios y disfrutar de todo lo que había Dios hecho. Estaban plenos. Este es el ser vivo, es el ser más bienaventurado, dichoso, feliz y pleno que ha existido en la historia del universo y del cosmos, el ser humano. El ser humano conviviendo con Dios. Porque dice la Biblia que ahí se paseaba Dios entre el huerto, ¿verdad? Con ellos. Y bueno, todo esto le dijo Dios al hombre, es para ustedes, para que lo dirijan, lo juzguen, lo guarden. Solamente hay una cosa que no pueden hacer, pero de ahí en fuera disfrútense. Disfrútense ustedes y disfruten de todo lo que hice. Me van a representar delante de toda la creación y se van a enseñorear de toda la creación. Fue hecho el hombre para gobernar la tierra. Solamente del árbol del bien y del mal que está allá en el centro no pueden comer. De todo lo demás, éntrele. Agarre que es gratis. Disfrute. Solamente del árbol del bien y del mal no pueden comer, porque el día que, dicen, ni tocarlo, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. La palabra muerte significa separación, serán separados de mí. Y ahí estaba el hombre disfrutando y gozando. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta frase, a mí me encanta este versículo, ¿verdad? Hoy no puedo hablar 1 hora de este versículo, porque se nos acaba el tiempo, pero ¿qué significa? Que no ocupaba nada el hombre, ni la mujer.
O sea, la mujer no ocupaba ropa de marca, ni chanclas especiales. No andaba esperando que llegara el pedido del Shein. No necesitaba nada. El hombre era pleno, tenía que cuidar una creación maravillosa y deleitarse de ella. Y tiene una mujer maravillosa, perfecta, ¿verdad? Hueso de mis huesos, carne de mi carne, hermosa, ¿verdad? Y tenía todo, no ocupaba nada. No, la mujer no se sentía sola. Ay, es que me siento sola. No se sentía sola. Estaba la misma presencia de Dios ahí. No necesitaba que le dieran like y le dijeran, amiguis, qué hermosa eres. No ocupaba la mujer eso. Y el hombre no estaba preocupado por tener músculos, y menos por ser sensible y cariñoso para que no se enojara la señora. Tampoco. Estos eran plenos, estaban felices, no ocupaban nada. No se sentían solos, ni necesitados, ni les hacían falta una transferencia de dólares, no ocupaban nada. Tenían todo. Y estaban desnudos y no se avergonzaban. Moralmente eran sanos, estaban con el Señor y podían disfrutarse este matrimonio de manera maravillosa. No había vergüenza, no se escondían de nada, no tenían miedo de nada. ¿Qué ocupaba este hombre y esta mujer? Nada. Génesis 3:1, ya se amoló la cosa. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Esa serpiente, aquí mire, una cosa que tenemos que entender los creyentes es que toda esta historia que está aquí es metafórico, son simbolismos, ¿no? Y para enseñarnos cómo el hombre, desde ese momento hasta hoy, sigue recibiendo la misma oferta. Hay un enemigo de Dios que nos quiere ofrecer un camino alterno al camino para el cual fuimos diseñados y creados, los caminos de Dios. La serpiente, que es el dragón antiguo, Satanás, que fue echado del cielo cuando pretendió poner un altar en el monte más alto, ¿verdad? Junto al altar de Dios quería poner un altar él para ser semejante al Altísimo. ¿Se acuerdan? El otro día escuchaba yo al pastor Silvestre y me hizo reír mucho porque decía, este arcángel maravilloso, hermoso, Luzbel, que fue hecho rayando la perfección, dice la Biblia, ¿no? O sea, rayando la perfección. Pero no era perfecto, solo Jesús es perfecto. Pero hermoso, ¿verdad? Ese ángel celestial y maravilloso, cuando pretendió ser igual a Dios y quedarse con su gloria, cayó a la tierra como un sopilote cualquiera. Se me quedó grabado, dije, este hermano ya me enseñó mucho. Como cualquier sopilote hambriento cayó a la tierra. Y esta es la serpiente antigua que andaba ahí. Y era astuta más que los animales de la tierra. Y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad? Queriéndole engañar desde ahí. Fíjense, ahí todavía se defiende Eva, ¿eh? Todavía agarra la onda. Y le dice, no. Sí podemos comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien. O sea que Adán sí le explicó bien a la señora, no digan que no. No, es que no la cuido cuando salen esas ondas, ¿no? Sí sabía, ella sabía bien. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Será importante lo que dice Dios? ¿Sería bueno para el ser humano obedecer a Dios? Y dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no hombre, mentira, no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué fue
la ambición que hizo caer a este ángel maravilloso del cielo como un sopilote a la tierra? Querer ser como Dios, ser igual a Dios, igualarse a Él, ponerse a su nivel. Y ahora le ofrece lo mismo al ser humano. O sea, no, es que si comen de este árbol van a ser como Dios. Sin ocuparlo, ya no le van a tener que consultar, ni pedir permiso, ni van a tener que ir a Él a ver si es su voluntad o no. Ahórrense eso. Tú puedes comer ese fruto y vas a ser como Dios. Híjole, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se veía bien. Y fíjense la palabra que entra aquí. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Cómo saben que la codicia te lleva al pecar? Y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y para qué era esa sabiduría? Para ser igual a Dios. Dice, me hago como Dios y me independizo. Ya no voy a depender de Él. Ya no necesito estar sometido a Él. Ahora voy a ser libre. ¿No es la filosofía de hoy del mundo igual? Mujer, tú no ocupas un hombre, tú no ocupas eso, tú eres empoderada, tú dale, ¿qué vienes ocupando? Un panzón de esos ahí. No. Hasta dice, ¿no? Que bueno sea un mundo sin hombres. O sea, a los 3 días ya no va a haber petróleo, gasolina, luz eléctrica, sin hombres, hermanos, ya va así de rápido. Pero bueno, son las ondas de Satanás, hermano. Y al hombre igual. No les puedo contar una historia que les conté a las 8 de la mañana, porque a las 8 es sin censura. Y ya no se las puedo contar. Pero al hombre es igual. ¿Cómo ofrece cosas el diablo? Caminos alternativos, ¿no? Otra forma de encontrar la felicidad y la plenitud. Aparte de lo que Dios dice, hay otra manera. Tú eres inteligente, eres fuerte, eres poderoso, tienes músculos, eres grande. Tú puedes lograrlo. Hay un campeón en ti. Hasta en la iglesia nos dicen esas burradas. No, hermanos, el ser humano fue diseñado para convivir con Dios y vivir de Él, de sus bendiciones, en su presencia, caminando con Él y disfrutar de todo lo que Él provee. Para eso fue diseñado el ser humano. Y dice, vio la mujer que era árbol bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ella sabía bien que Dios le había dicho que no, ¿verdad? Ya la vimos que ella misma lo dijo. Y dio también a su marido. Ay, ¿cuántos son maridos? No, bueno. Y le dio a su marido. No sé, a veces yo me imagino, nomás porque que sé que Eva pues no tenía Netflix ni internet ni nada, sino yo me imagino al hombre diciendo, híjole, me está dando del fruto prohibido, pero si no me lo como, va a andar con sujeta todo el día. Es que si no me lo como, me va a dejar de hablar una semana. No puedo pensar eso, porque tampoco podía decir Eva, me voy con mi mamá. No había mamá. O sea, son ideas mías, no haga caso. O sea, en realidad, nomás dice la Biblia que ella le dio y él comió. ¿Sale? Quite lo que yo dije, bórrelo. Era, el mundo perfecto estaba tambaleándose. Hermanos, ese mundo era tan perfecto que Adán no tenía suegra. Maravilloso, ¿no? No, si estoy jugando ya. Amamos a las suegras de la iglesia. Tienen doble bendición. Comió y comió el hombre también. Y pecaron. El hombre cayó. Hizo lo único de todo, lo único que le dijeron que no. Eso mero. ¿Cómo le agrada a la carne lo prohibido, no? Salirnos del orden. Demostrar que soy libre, que soy independiente, que yo puedo, yo decido. No ocupo dejarme dirigir. Entonces, Génesis 3:7, fueron abiertos los ojos de ambos. Habían comido y ahora tenían el conocimiento del bien y del mal. Pero fíjense nada más.
Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, abrieron los ojos y lo primero que vieron fue lo malo. Estaban desnudos. Y entonces, ¿qué causó esta desnudez? Vergüenza, culpa, les dieron ganas de esconderse. Vino la conciencia del bien y del mal, de estar en pecado, de ser pecadores, de haber desobedecido. Y ahora que tienen una conciencia de inteligentes del bien y del mal, se les ocurre solucionar el problema ellos. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasa si cuando el Señor hubiera ido a buscar al hombre le hubiera dicho: Señor, aquí estamos, pecamos, desobedecimos, somos culpables delante de ti? Pero no, un alma caída no reacciona así. Quisieron ser inteligentes y solucionar el problema con ideas humanas. A eso se le llama religión. La religión son las ideas del hombre para cubrir su pecado, para disfrazar una vida de pecado alejados de Dios o una vida de desobediencia. ¿Qué hacen ellos? Se les ocurre la brillante idea de buscar las hojas más grandes que había, eran las de higuera, y hacerse delantales, dice la palabra de Dios. Ni siquiera era una faldita completa, quedó el trasero pelón. Sí, son ideas. El hombre piensa que está cubierto y es mentira. No es verdad. Solamente hay una solución para el pecado. Y lo vamos a ver más adelante. Dice: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ya, se cubrió. Pero vean cómo no sirve para nada. Su conciencia les avisaba que estaban desnudos, andaban escondidos. Y su conciencia les decía que habían pecado, se escondieron de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto como siempre. Y decía el Señor: ahora no los veo, ¿dónde están? El Señor sabía lo que habían hecho, ¿verdad? Y los busca. Y les dice que paseaba al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si ya habían cubierto el pecado, ¿por qué se escondieron? Pregunta. No, las ideas humanas y la religión no cubren el pecado, ni van a sanar la conciencia, el entendimiento que Dios puso en el ser humano para reconocerse pecadores. Y dice: respondió el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Había miedo antes en el hombre? ¿Había vergüenza? ¿Se escondían de algo? ¿Convivían con Dios? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Ahora, esto que Dios les regaló, ellos en su mente ahora ya lo convierten en pecado. Se vieron desnudos, aunque realmente la maldad había sido la desobediencia al comer del fruto que se les había prohibido. Y me escondí. ¿Saben cómo vive la naturaleza caída y el hombre caído? Escondiéndose de Dios. Así es. Buscando cualquier pretexto para no estar frente a Dios, diciendo: yo no ocupo, no necesito, no tengo tiempo, es que ahorita ando bien ocupado. Híjole, con gusto te acompañaré a la iglesia, tengo unas ganas de ir, compadre, pero ¿qué crees? Que nació un perro nuevo y voy a ir a ver qué le falta, ¿no? O sea, el hombre se esconde de Dios, se esconde en el trabajo, se esconde en donde quiera, se anda escondiendo, porque sabe que tiene pecado. Dice: me escondí. Dios le dijo, verso 11, Génesis 3:11: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Por qué tienes ese entendimiento? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí estaba la oportunidad, ¿no? Ahí estaba la oportunidad, hermano, de confesar el pecado.
Y el hombre respondió: la mujer que me diste, característica de la naturaleza caída. Vamos a ver si le pegan o no, Ustedes van a decir: no, yo ya nunca hago eso, yo no tengo ese tipo de cosas en mí. Una característica clara de la naturaleza caída es que no nos responsabilizamos de lo que hacemos. Le echamos la culpa a otro. A la esposa, al esposo, al chamaco, al perro, al vecino, a la vecina, al gobierno, hasta el pobre diablo. Ese mendigo diablo está derrotado, humillado, aplastado bajo los pies de Cristo y de la iglesia, hermano. Y el diablo. Bueno, le dice: has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Mire, le dice su pecado, a ver si reacciona. No reacciona el hombre. Ha caído, está separado ahora. El entendimiento ya está confundido, ¿verdad? Y dice: la mujer que me diste. Mire, el único que puede decir eso es Adán. Porque de verdad en la Biblia no se ve que Adán pedía una esposa. ¿O sí encuentran eso? Sino que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ya le andaba cerrando el ojo a una changuita. Y dijo: Dios, no, espérate, no. No es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo a la mujer de su carne, ¿verdad? De sus huesos. Bien. Y dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Quién tuvo la culpa? Según el hombre. No le saque. ¿Quién tuvo la culpa? Que tú me diste, porque yo ni siquiera te pedí una mujer. Y eso que era la mujer perfecta, no había suegra. Bueno, ya. Pero no la pidió y le dice: la mujer que tú me diste. O sea, si alguien tiene la culpa eres tú, ¿para qué me da esa mujer? Es la naturaleza caída. ¿Cuántos de nosotros seguimos practicando el que alguien tiene la culpa? De lo que me pasa, de lo que pienso, hasta de lo que siento y de lo que decido. Alguien tiene la culpa. Somos responsables. Somos responsables. Y es una inercia de la naturaleza caída estar responsabilizando algo de algo que tú decidiste hacer. ¿Obligaron al hombre? Y dice: y Eva le hizo la huracarrana a Adán y le metió la manzana, pero no dice eso. Dice que él comió y él sabía que estaba prohibido, ¿o no, hermanos? Bueno, ahí está el hombre. Y viene una sentencia para el varón, que no es el tema del día de hoy. Y luego le dice a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo le diste de comer a tu marido eso? Y ella tampoco fue. Ella tampoco fue. ¿Quién fue? La mujer, ahora sí. En la otra no contestó usted, ¿por qué? Ahora sí. ¿Quién tuvo la culpa? La serpiente me engañó. A ver. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Hermano, esa idea de que usted puede ser feliz y lograr una vida de plenitud sin Dios es un engaño. Así como la engañaron a ella, han engañado a la humanidad por siglos y siglos y siglos, ofreciendo formas diferentes de encontrar la plenitud y la felicidad sin Dios. Y cada vez el enemigo, caído pero príncipe del mundo, ofrece más cosas para que encontremos la felicidad. Para que el ser humano sea feliz, ocupa esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y ahí está el pobre ser humano, 3 trabajos, 4 tandas, vende también abón y no alcanza a conseguir todo lo que necesita para ser feliz. No alcanza. La razón, el hombre fue diseñado para ser feliz y satisfecho completamente de Dios, de lo que Dios provee y de lo que Dios ha preparado para él. Y el problema, entonces, ¿quién tuvo la culpa? Por esta ocasión, ahí la vamos a dejar, la serpiente.
¿verdad? El Señor le da su sentencia al varón, a la mujer, hablaremos en otra ocasión, pero hoy vamos a hablar de la serpiente. Génesis 3:14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita. O sea, el Señor sabe todo lo que pasó. A la serpiente no le pregunta: ¿y tú a quién le vas a echar la culpa? Le hubiera dicho: a ti, porque me corriste del Edén y del... Por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, porque toda la creación quedó bajo maldición, ¿sí saben? Con la caída del ser humano. Tanto domésticos como salvajes. Escuche: andarás sobre tu vientre. Era Satanás, no era una vil víbora. Sin embargo, esta frase de andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda la vida, significa que iba a estar siempre en guerra. Y siempre iba a estar siendo humillada, comiendo del polvo, humillándose y arrastrándose por causa de haber hecho tropezar a la creación de Dios. Y ahorita vamos a ver un texto para eso. Híjole, y le dice: y pondré hostilidad, guerra, confrontación, odio entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. En las otras versiones dice simiente o semilla, ¿verdad? Y dice: entre la descendencia tuya y la descendencia de la mujer. Su descendencia, la descendencia de la mujer, la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. En la Reina Valera está más padre porque dice: su descendencia, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, que eso es derrota completa, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esto que acabamos de leer es la reacción amorosa y llena de misericordia de Dios ante la caída del ser humano. Apenas acaba de fallar el hombre, apenas acaba de pecar el ser humano por medio de Adán, representando a toda la humanidad, y el Señor ya muestra su misericordia, prometiendo la esperanza de un descendiente de la raza humana que vendría de una mujer. Fíjense cómo no participa el hombre ahí. La simiente de la mujer, porque esta simiente iba a ser una mujer engendrada por el mismo Espíritu Santo. Y desde ahí promete el Señor la redención, la esperanza de ser redimido y ser salvo por un ser humano descendiente de la mujer, que un día aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque costaría una terrible herida en el talón de este hijo de la mujer. Entonces aquí eso se conoce como el protoevangelio, que es el primer mensaje de salvación de toda la Biblia, prometiendo ya desde ese momento la esperanza de un redentor, de un salvador. Dice: su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Génesis 3:21, pongan mucha atención. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sentencia, ¿verdad? Le dice al hombre, a la mujer, y la serpiente ya sabe que queda sentenciada a muerte por una descendencia de esa mujer. ¿Y qué hace con el ser humano? Hermano, los cubre de gracia. Dice:
Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Le servían sus hojitas de higuera? ¿Cubrían el pecado las hojitas de higuera? Lo que a ti se te ocurre cubre el pecado. Las ideas que vienen de la mente, de la carne, de la mente, de la naturaleza caída, ¿pueden cubrir el pecado? El Señor tuvo que sacrificar unos animalitos inocentes para quitarles la piel y cubrir el pecado de la desnudez de Adán y Eva. Y ahí vemos la sombra y figura de que para cubrir el pecado se necesita derramamiento de sangre. Vean todo lo que hay en este pasaje, hermano. Las ideas humanas no cubren el pecado, pero el Señor proveyó por medio del sacrificio de animalitos inocentes unas pieles que cubrieran el pecado. No lo quitaban, que cubrían el pecado hasta que aquel redentor que acaba de mencionar viniera, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento los pecados se cubren, hermano, ¿verdad? Se cubrían los pecados. Entraba después el sacerdote el día de la expiación al propiciatorio, que es el arca, ¿verdad? Y rociaba sangre de los animales inocentes para propiciación, para que la ira de Dios descendiera. Y quedaban cubiertos por un año más los pecados. ¿Y por qué quedaba cubierto? Porque eran remitidos a aquel Salvador que vendría a quitar esos pecados y borrarlos para siempre. Por eso dice el Antiguo Testamento: sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿A quién se los iban remitiendo? A la cuenta de quién iban siendo cargados estos pecados, hermano. Está bien que abra esos ojos, qué bueno, está entendiendo. Y entonces se fueron metiendo a la cuenta, iban siendo remitidos a un hijo de esta mujer, de esta raza humana, que un día vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 3:22. Fíjense lo que sigue con el ser humano. Ponga mucha atención, hermano. Hoy no se duerma. Hoy puede con amor pellizcar a su vecino si está durmiendo. Es importante que entienda esto. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Pero ahora está muerto espiritualmente, apartado, destituido. Pero ha recibido una promesa de redención, ¿verdad? Mire, el hombre quedó maldito, la tierra quedó maldita. Hasta que venga un hombre que acabe con esa maldición. Es una promesa. Pero por mientras, fíjense lo que va a pasar. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que se puso astuto y vivo, no alargue su mano y toma también del árbol del bien y del mal, que estaba en el huerto también. Fíjense, no vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué pasaba si el ser humano, si Adán tomaba del árbol de la vida? Tendría vida eterna, ¿verdad? El árbol de la vida, porque toda la Biblia nos enseña dónde está la vida. La vida está en el Hijo. Solo en Él, el árbol de la vida también es Jesús. Por eso Jesús decía: el que coma de mi carne y beba de mi sangre, esa es verdadera comida y verdadera bebida. Solamente en Cristo está la vida. Ahí quiso Dios poner la vida eterna y la vida del ser humano para estar con Él por la eternidad.
Pero ahora este hombre está bajo maldición. ¿Y qué hace el Señor Dios? Dice: no vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo echaron, hermano, de esa creación tan maravillosa. ¿Se acuerdan todo que platicamos hace ratito cómo era? Lo echaron al hombre. Y experimentó la muerte, la separación de Dios. Ahora este ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Y lo echó fuera al hombre. Pero aquí viene el punto que quiero que pongan mucha atención. Y puso en el oriente del huerto del Edén, la puerta por donde los echaron, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La famosa puerta del oriente, que algunos ya estudiaron qué es. El camino de regreso a la vida, que es el árbol de la vida aquí en este caso, que es Jesús, está cerrado. El hombre está destituido de la gloria de Dios, bajo maldición, hasta que venga la simiente de la mujer a derrotar al enemigo. Ahí está. Entonces, ponga mucha atención. ¿Qué había en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo? Hasta sacaron 10 en su examen los que estudiaron el tabernáculo. ¿Qué había? ¿Qué dibujitos había en ese velo que te apartaba del lugar santo al lugar santísimo? Los querubines. El hombre está imposibilitado de entrar al lugar santísimo y comer del árbol de la vida para que viva para siempre. Ahora hay un problema que resolver y el hombre está destituido de la gloria de Dios. Y eso hay en las cortinas del tabernáculo, querubines que impiden el paso. A ese lugar santísimo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote solamente, no podían entrar los otros. Una vez al año, el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote disfrazado de Jesús, hermanos. Cada color, cada prenda, cada material, cada cosita, cada piedrita expresaba el ministerio y la vida de Cristo. Los colores, las telas, los materiales, todo. Y ese sacerdote entraba una vez al año con temor y temblor, con unas campanitas ahí en el manto por si le había fallado algo en el ritual y se moría. Y una cuerda amarrada del talón para sacarlo arrastrando. El que sigue, ¿no? Ahí no querían ser pastores todos. Una vez al año pasaba eso. ¿Y cuál era su función? Regaba el propiciatorio con sangre inocente. ¿Y quién es la tapa del propiciatorio? Dice Romanos 3, del 23 hasta el 27, que Dios escogió a Cristo como un propiciatorio, ¿verdad? Y como redentor. Sigamos pues. Dice: echó al hombre y puso delante del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, para impedir el camino al árbol de la vida. Entonces el hombre ya no tiene acceso a la vida eterna. Fue destituido de la gloria de Dios y también salió del propósito para el cual fue creado. ¿Para cuál propósito fue creado? Para representar a Dios, para gobernar, ¿verdad?, sobre la creación y glorificar de esta manera a Dios para siempre. Pero ahora fue echado, está fuera de este maravilloso propósito. Y ahora, hermanos, el hombre
que era el ser más dichoso y pleno que existía, es el ser más miserable que puede existir. Ahora es más feliz cualquier animalito del campo que el ser humano. Porque el ser humano fue diseñado para alimentarse de la vida de Dios y ahora estaba apartado de él. Y ahora el ser humano todo sufre, todo le duele, todo necesita, se siente solo, necesita dinero, no tiene amigos, nadie me quiere, no sé qué, no me saludó, ay, me dijeron, se fue mi... No, el ser humano es miserable, le falta todo. Y le buscan las drogas, en el alcohol, en el sexo, en la pornografía, teniendo cosas, comprando cosas, conociendo lugares, poniéndose algo, practicando yoga, haciendo, le intenta todo, ¿no? Es un alma frustrada. No fue diseñada para ser feliz con lo que el mundo ofrece. Por eso nunca está satisfecha. Hay maridos buscando a la mujer perfecta, lleva 8, no existen. Y hay maridos menos. Se quedan más dormidos ellos en la iglesia que ella, ¿sí o no? O sea, hermanos. Y ahora el hombre es solo, necesitado, frustrado, broncas emocionales, mentales, físicas, rencores, resentimientos, amarguras, y no se halla. Híjole, vamos a ver a la pobre serpiente. Pobre. Este es el enemigo, este es Satanás, hermano. La serpiente antigua. Y dice Miqueas 7:15, para entender esta frase de arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Miqueas 7:15 al 17. Vean a qué se refiere. Es una guerra entre el bien y el mal, hermanos. Esto es... Ay, hermanos, si entendiéramos estas cosas, no andaríamos haciendo marchas pro-palestinas. O sea, si entendiéramos lo que hay atrás de eso. Es una guerra de simientes y de civilizaciones, hermano. Se nos hace fácil opinar y no entendemos. Miqueas 7:15 al 17 dice: yo les mostraré las maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Acuérdense que Egipto representa el mundo, ¿no? Y contrario a Dios. Lamerán el polvo como una culebra. Está hablando de serán humillados en la guerra. Tienen guerra directa contra Dios, ¿verdad? Y contra su pueblo. Dice: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Esta es la promesa para el pueblo. Así es que, hermano, esa es la sentencia. Y pondré hostilidad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Pero aquí está la promesa, el protoevangelio, la primera vez que se ofrece una salvación, una redención futura. Su descendiente te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mateo 13:37. Fíjense, hay muchos textos que hablan de eso y nomás vamos a hablar un poquito de que entendamos que es una guerra de semillas. Miren, simiente es semilla, es semen, es descendencia. Y hay una guerra en el mundo entre dos simientes, hermano: los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y es momento de que abramos el entendimiento. Miren cómo enseñaba Jesús, ¿no? Esta parábola del sembrador que les dice a sus discípulos. Ellos no entendieron nada, pero a ustedes se los voy a explicar claramente. Dice así, Mateo 13:37. Les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bueno, aquí habla del Evangelio, sembrando el mensaje del Evangelio para que una persona arrepentida y crea y nazca de nuevo. ¿Y qué pasa con el nacido de nuevo? Es reengendrado, hermanos. Recibe la semilla del Hijo. Pero sigamos.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. En el mundo están revueltos estos dos semillas. Hay gente de Dios y gente del diablo. Métaselo en la cabeza. Pues cuando lleguen, pastor, es que esto, pero ¿cómo confiaste en él? Es que me dijo, pero no. Si los hijos de Dios fallan, ¿con quién fuiste a hacer ese negocio? Por el amor de Dios. Pero bueno, es para otro tema. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La cizaña, los hijos del diablo. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿De qué se trata la guerra? De semillas, de simientes. Primera de Juan 3:12, que es otra prueba, vea este texto. ¿Dónde se nota esta guerra de dos simientes? En el siguiente capítulo, después de la caída, vemos a Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque sus obras eran malas, porque era del maligno. Dice así, 1 Juan 3:12. Y de ahí para acá, lo que vamos a ver en la Biblia son dos simientes, una queriendo destruir a la otra. De eso se trata toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pueblos que quieren destruir a Israel siempre, ¿no? Y el Señor dirigiendo una familia, ¿verdad? Con Noé, y luego con Abraham, y luego con Isaac, y luego escoge entre dos a Jacob, y de Jacob escoge a una tribu, a Judá, y de Judá escoge a David, y lleva la semilla para cumplir esta promesa. ¿Y qué hace el enemigo todo el tiempo? Queriendo matarlos. ¿Sí o no? Bueno, cuando llega Jesús, nace Jesús, y no manda a Herodes a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén. Bueno, esa es la historia. Es una guerra de simientes, de semilla. Este era el Hijo de Dios, hermano. Dice 1 Juan 3:12 que nosotros no seamos como Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno. ¿De dónde era Caín? Del maligno. Y luego ves más adelante con Noé, había una tierra maldita, los hijos de Canaán. Y estaban los de Sem. De ahí siguió el linaje Dios. O sea, pongan atención en eso, cuando vuelvan a leerlo. Ahí está esta guerra de simientes todo el camino. Pero bueno, Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Sí, hasta en la misma familia. Sí. Hay simiente del maligno y simiente de Dios. Híjole, la herida en el calcañar. Dice, sí, la serpiente sería aplastada en la cabeza, ¿cierto? Pero el hijo de la simiente sería herido en el calcañar. Dice, fue una herida y nada más. Es la terrible muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué fue una herida? Solamente porque resucitó, venciendo a la muerte y derrotando y quitando el poder del diablo sobre la muerte con la que tenía asustada y llena de miedo a la humanidad por causa del pecado. Y dice así, Filipenses 2:6-8. Entonces, la serpiente va a ser herida en la cabeza y derrotada definitivamente, pero esta simiente de la mujer, que es Jesús, será herida en el calcañar. Entonces, lo primero que debemos de ubicar ya para continuar es que era necesario que viniera el Hijo de Dios a encarnarse en un cuerpo humano para someterse a la voluntad de Dios
y representar a la humanidad caída en la cruz, para recibir Él la justicia de Dios, la ira de Dios en contra de la maldición del pecado, y quedara saldada la deuda y la carta de condena anulada. ¿Ok? Dice Jesús, Filipenses 2:6, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de ser humano, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta herida en el calcañar es la terrible crucifixión humillante, dolorosa, que recibió el Señor Jesucristo en la cruz, muriendo como un maldito clavado en un madero. ¿Se acuerdan de eso? Maldito todo aquel que muera en un madero. Bueno, es que Jesús estaba cargando en ese momento la maldición del pecado que había sobre el ser humano. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más terrible que existía. Isaías 53:3. Y se fue anunciando todo esto, hermanos. Dice así, hablando de Jesús, el siervo sufriente, dice algunas Biblias, ¿verdad? Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y que, como que escondimos de él el rostro, ¿verdad? Hasta se le menospreció a Jesús cuando vino. A los suyos vino, los suyos ni lo recibieron. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, diga ciertamente. Esta es una gran verdad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, el ser humano en ese momento decía: este era un maleante engañador para que le haya ido así. No entendía el ser humano lo que estaba pasando. Por eso el Señor Jesús decía: Padre, perdónalos. Ni entienden lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz con Dios, nuestra reconciliación, fue sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados. ¿De qué? De la muerte, de la condenación del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino. ¿Se acuerdan que hirieron al pastor y se dispersaron las ovejas? Mas Jehová quiso quebrantarlo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué iba Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Qué había en él? El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, vaya que clamó: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no se defendió. Por eso Jesús decía: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y yo la puedo recuperar. Esa es la voluntad de mi Padre. Yo mismo. Y no hay amor más grande que uno dé la vida por sus amigos. Hebreos 2:14. Así, hermano, estaba anunciado. Ese es el mismo que prometió Dios en Génesis 3, 14 y 15. Este hijo de la mujer, este simiente de la raza humana, engendrado de Dios, el Hijo de Dios, había llegado a cumplir esa promesa maravillosa de Dios. Hebreos 2, 14 y 15. Pero recuerde, es necesario que sea hombre, porque la maldición estaba sobre el ser humano.
Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, este sacrificio de Jesús era para rescatar a los hijos de Dios, al ser humano, pero eran de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Por eso Jesús pide: prepárame un cuerpo. Yo voy, yo lo hago. Participó de carne. Dice de lo mismo, para destruir. Ponga mucha atención. Esta es la destrucción de la cabeza de la serpiente y del dominio de Satanás. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Dice, esto es el diablo. ¿Está leyendo, que no le anden contando? Este que tenía el imperio de la muerte, que amedrentaba al ser humano con la muerte por causa del pecado. Dice, este es el diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Llegó el momento. Vino el linaje de la serpiente. Vino la simiente de la mujer. El Hijo del Hombre. Por eso Jesús decía, el Hijo del Hombre. Es el representante de la humanidad, ¿verdad? Y vino a aplastar a la serpiente. Dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 1 Corintios 15, 20. Pero esta muerte de Cristo en la cruz era una herida solamente, porque Jesús resucitó. Porque Jesús se levantó de entre los muertos. El poder glorioso de Dios le levantó para darle la victoria rotunda sobre la muerte. Por eso Jesús nos decía, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, morirá, vivirá. Vivirá. Que la boca se le haga chichar. Aunque esté muerto, vivirá. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Quedó en una herida terrible, hermanos. Cristo resucitado se presentó a los discípulos y les enseñaba los hoyos de las manos. Dice, Tomás, mete la mano, ponla en mi costado y sé creyente, no seas incrédulo. No es cualquier muerte. ¿Cómo murió Jesús en la cruz, hermano? ¿De qué murió? Asfixiado, le explotó el corazón de sed, de deshidratación y de asfixia. Ese descanso que ponían en la cruz para que los crucificados se recargaran ahí, hacía más terrible la muerte, porque alguien colgado ahí, sus pulmones se aplastaban por el peso del cuerpo y se morían rápido. Entonces les ponían ese ahí para que ellos, en medio del dolor, se recargaran ahí, volvieran a jalar aire. La gente podía pasar días enteros sufriendo, ahí colgados, desnudos en un madero. Es una muerte terrible, clavado, desgarrada su cabeza con las espinas de la corona que le pusieron después de haberlo azotado, que lo molieron a latigazos. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, pues ya sabemos, ¿verdad? Porque dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Fue herido. ¿Por qué dicen el calcañar? A mí me encanta este asunto. En donde han encontrado huesos del primer siglo, que fueron gente que fue crucificada, el clavo no está en el empeine, está en el talón. Revisen, que les dé poco de curiosidad, hermano. Investiguen, ahí están en el YouTube gratis. Entierros que han sacado gente del primer siglo, el clavo está en el talón. ¿Se imaginan el dolor? ¿Saben que ahí llegan todos los nervios? Un dolor impresionante. Pero como es el hueso más duro, ahí se sostenía. Por eso ahí clavamos, no es por otra cosa. Ahí era. Es como cuando nos explican de que no fue clavado aquí, ¿verdad? Porque se hubiera zafado, sino fue acá. Es una realidad. Y hay vestigios.
de eso. Hay pruebas arqueológicas de eso. Sigamos, dice 1 Corintios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre entró la muerte a la humanidad? Adán, muy bien, ya lo vimos. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró la resurrección? Por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es que a la serpiente se le sentenció, te aplastarán la cabeza. Marcos 3:27. Me lo voy a saltar, pero aquí sí, ¿de qué está hablando Jesús aquí? De que para poder derrotar a Satanás tenía que venir uno más fuerte, ¿se acuerdan? ¿Cómo van a saquear al hombre fuerte de sus posesiones si no viene un hombre más fuerte y le ata y entonces le quita todo lo que posee? Jesús, vino uno más fuerte, mucho más fuerte que Satanás para despojarlo de sus posesiones y el poder que tenía sobre la muerte. ¿Quién es el único que puede atar al diablo? A mí me dijo mi apóstol que yo lo atara. Hermanos, estudie la Biblia. Necesita venir uno más fuerte. Es Jesús. Sigamos, Marcos 15:22. Vamos al final. Ahora sí, despierta el que se durmió. Hermano, ya no ronques, pon atención. Este es el asunto donde necesitan ubicarse más. Abran su entendimiento. Dice Marcos 15:22. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota. ¿Qué? Impresionante es esto. ¿Cómo se llamaba donde crucificaron a Jesús? Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Saben que ese cerro tiene la forma de un cráneo? Una calavera. ¿Y qué es lo que representa una calavera? La muerte. Ay, hermano, ¿sabe dónde clavaron la cruz de Cristo? En la mera cabeza de la calavera. Como dijo Dios, que Él te aplastará la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. Qué impresionante. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba en la cruz Jesús, ahí crucificado, sabiendo que ya estaba consumado, que acababa de aplastarle la cabeza a la serpiente, que la acababa de despedazar y le acababa de arrebatar sus posesiones y liberarnos del miedo a la muerte. Sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo: ay, Jesús, el hombre perfecto, para que la escritura se cumpliese. Mire, el Señor Jesús ahí clavado en la cruz decía: me falta una última profecía que cumplir. Y dijo: tengo sed. Pues así decía la escritura que iba a pasar, hermano. Entonces, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Jesús, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Este consumado es el grito de victoria de la humanidad, hermano. Este es el grito de victoria de la humanidad. Consumado es que le acaba de aplastar la cabeza a la serpiente y terminó con su dominio, liberando al ser humano de esta condenación. ¿Cómo accedemos a este regalo maravilloso? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Consumado es. ¿Dónde estaba la cabeza de Satanás? A los pies de Cristo, aplastada. Y ahora está a los pies de la iglesia, hermanos. Ay, y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 27:51. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? Aquí viene
la promesa completa, hermano. Vean la maravilla de Dios. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar? ¿Entendieron? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí entendemos? Acaban de aplastar la cabeza de la serpiente. Y el velo se rasgó. Los querubines fueron quitados. No podemos seguir profesando un cristianismo sin entender. ¿Qué hizo Dios? Esos querubines que habían sido puestos ahí para que el hombre no pudiera regresar a la vida eterna hasta que se cumpliera la sentencia de la maldición por su desobediencia, que Él mismo proveyó al que recibió el castigo en nuestro lugar, hermanos. El Señor queda satisfecho y rasga el velo de arriba abajo. Por eso dice la Biblia, de arriba abajo. Dios lo quita. ¿Qué había en ese velo, hermanos? ¿Qué creen que era lo que estaba pintado en ese velo? Los querubines, que le anunciaban al ser humano que no tenía acceso a la vida. Y el velo se rasgó. Y ahora todo aquel que arrepentido creyera en su Hijo Jesús podía entrar y comer del árbol de la vida y obtener vida eterna. Apláudele al Señor. Así que, hermanos, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, ahí está Jesús desde el Génesis dándonos esperanza. Así que, hermanos, ponga atención, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escuche, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Entendió? El único camino que había de regreso a Dios era a través del velo, porque estaban los querubines custodiando. Y el único camino era Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso representaba el tabernáculo. Lo que había en el atrio es el camino. Lo que había en el lugar santísimo es la verdad. ¿Y qué había en el arca? ¿Qué simbolizaba? La vida de Dios. Y ahora ese velo es rasgado. Los querubines reciben la orden de apartarse y dejar libre la entrada al árbol de la vida para comer de la vida que es Cristo. Así que tenemos libertad, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, porque ahí fueron puestos los pecados y fue partida. Y esto abrió el velo. Primera de Juan 5:11 dice: esto es su carne. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Dónde estaba la vida? En Cristo, en el árbol de la vida. Pero no podíamos comer. Ahora se ha abierto el camino. Ya no hay un velo que nos impide llegar ahí. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿quién era el árbol de la vida? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene nada. Colosenses 2:13, póngase de pie. Vamos a declarar esta victoria. Colosenses 2:13. No se pierda el estudio de Colosenses los jueves, hermano. Colosenses 2:13. Escuche, abra su mente y su corazón. Y a vosotros, les dice Pablo, a los gentiles, a ustedes los que no son judíos. Eso es lo que se está diciendo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no eran judíos, no eran circuncisos, somos los gentiles, les dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonando todos nuestros pecados. Escuche, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿De qué está hablando ahí Pablo?
la sentencia de muerte por causa del pecado que había sobre el ser humano. Ahí donde decía tu nombre, culpable por pecado, sentencia a muerte eterna, Cristo la tomó y la clavó en la cruz, y con su sangre puso pagado. ¿Y qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, que donde salíamos culpables, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando. Aquí está la gran victoria que consiguió Cristo en la cruz. Ahí donde aplastó la calavera y la serpiente, la cabeza de la serpiente que tenía dominio de la muerte. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados. Ahí es donde, atado el diablo, le arrebatan todo lo que tenía. Despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerda de esa escena de la película La Pasión de Cristo? Que muere Jesús y sale Satanás gritando, derrotado. Primera de Corintios 15:57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apláudale al Señor. Toda la gloria es para Él. Sí, hermano, Jesús es la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente y de Satanás, y abriendo de nuevo el camino al árbol de la vida para darnos vida eterna a todos los que arrepentidos creímos en Él. Vamos a cantarle al Señor. Dios le bendiga. Estamos aquí y sabemos que tú venciste en esa cruz, que moriste y también resucitaste, y fuimos resucitados juntamente contigo, y hoy tenemos una nueva vida